Bueno, el día de hoy vamos a ver un estudio que se llama El arrepentimiento y tiene como subtítulo La reedificación del templo. Hay un libro en las páginas del Antiguo Testamento de los profetas que normalmente no es tan mencionado o que es poco conocido, a diferencia, por ejemplo, de Isaías, Daniel, Jeremías, incluso Jonás. Pero el libro del profeta Ageo tiene una de las mayores enseñanzas acerca de cómo es que cada uno de nosotros ha decidido en la mayoría de las ocasiones preferir su propia vida antes que la vida de Dios en nosotros. ¿Cuántas veces al obtener por parte de Dios algo, llámese una respuesta de oración, algún anhelo, algún bien, etcétera, lo que sea, nuestro corazón se sacia e inmediatamente después busca el confort en cualquier otra cosa menos en Dios? ¿Te suena familiar? Bueno, el libro del profeta Ageo justamente es un llamado de parte de Dios a regresar a Él con todo nuestro corazón. Bueno, vamos a entrar directamente ya a lo que es estudiar los versículos. En este día le voy a pedir a David que me haga favor de leer el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 1, por favor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio de del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Muy bien. Dice que en el segundo año del rey Darío vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Cuando Dios habla en su palabra, quiere que ubiquemos que aunque le esté hablando a alguien en específico en cierto pasaje, y en este caso, a través del profeta Ageo, a sus siervos Zorobabel y Josué, en realidad Dios está levantando su voz para que cada uno de nosotros le escuche. La palabra de Dios es eterna. Esto quiere decir que no está limitada ni sujetada al tiempo. Por lo que cada párrafo de la Escritura, en un sentido, puede aplicarse a nuestra vida. O sea, la voz de Dios se emitió desde la eternidad y cruza todo el tiempo y puede estacionarse en cualquier espacio. Por eso la palabra de Dios puede llegar hasta nosotros, aunque en su momento haya sido dirigida a alguien más. La realidad es que es muy importante recalcar la exactitud con la que Dios nos revela la fecha de esta profecía. Dice que fue en el segundo año del rey Darío, en el sexto mes, en el primer día. Bueno, es importante ubicar estas cosas porque normalmente cuando Dios habla de una fecha específica y más nombrando por un gentil, es porque realmente Dios está buscando algo más profundo, que no nada más estaba pensando en el pueblo de Israel, sino en realidad estaba pensando en toda la humanidad. Bueno, nada más para ubicar, vamos a recordar en el libro de Esdras cómo es que se nos narra años antes, aproximadamente unos 20 años atrás, se nos narra el decreto del rey Ciro de Persia, en el cual ordena al pueblo a la edificación del templo. Esto tras la cautividad sufrida por el rey de Babilonia. El pueblo como tal siguió la orden y se dio a la tarea de regresar a Jerusalén para cumplir con dicho mandato. Todos ellos se esforzaron en regresar y en empezar la edificación del templo. Restauraron el altar y los cimientos. Este decreto aproximadamente se dio en el 536 a.C. y algunos años después la edificación se detuvo. La Biblia nos narra que fueron los enemigos del pueblo de Israel los que, incitando a los gobernadores, hicieron que esta obra se detuviera. Después de unos años, Artajerjes mandó una carta haciendo que se cesara la obra.
Vamos a leer algunos versículos para que ubiquemos esto que acabamos de compartir y que veamos que es cierto todo esto, ¿no? Por favor, vamos a leer, David, Esdras capítulo 1, versículos 1, 2 y 5. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Muy bien, aquí acabamos de leer cómo es que Ciro hace el decreto para que el pueblo regrese. Ahora vamos a leer Esdras capítulo 3, versículos 1, 8 y 10. Por favor, David. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que le habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Muy bien. Aquí vemos cómo es que el pueblo obedeció el decreto y empezó a edificar el templo. Y por último, David, por favor, vamos a leer Esdras 4, versículos 23 y 24. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Así es. Bueno, si se dan cuenta, aquí nos narra qué es lo que pasó antes del versículo 1 del capítulo 1 del libro de Ageo. Y termina justamente diciendo que la obra quedó suspendida hasta la fecha del segundo año del rey Darío. ¿Ok? Bueno, ahora que hemos entrado al contexto histórico y de cómo es que sucedieron las cosas antes de que viniera la profecía de Ageo, podemos ubicar claramente que aproximadamente del año 535 antes de Cristo hasta el 515 aproximadamente, fue cuando empezó la obra del pueblo. Trabajó por algunos años, se suspendió por el rey Artajerjes y aproximadamente 7 años estuvo suspendida la obra. ¿Ok? Esto es importante ubicarlo porque en apariencia la Biblia nos enseña que los enemigos de Israel fueron los responsables de que la obra cesara. Y es verdad, pero también vamos a estudiar en los siguientes versículos que no es necesariamente la única ni la principal razón por la que no se volvió a reedificar. Vamos a leer también, por favor, David, el libro de Ageo, capítulo 1, versículos 2 al 4, por favor. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Bueno, podemos leer ya en este versículo que la razón principal de no volver a la
reedificación del templo, en realidad eran ellos. El pueblo mismo decía, aún no ha llegado el tiempo, y estaban más ocupados en artesonar sus casas que en reedificar el templo de Dios. Muchos de nosotros que hemos experimentado el nuevo nacimiento, en un principio estábamos dispuestos, aun si fuera necesario, en dar la vida por Dios, en morir por el Evangelio. Y es muy probable que en este día simplemente estemos escuchando este mensaje por pura religiosidad, por puro compromiso. A lo mejor no con las ganas que necesitarías tener, ¿no? Con el compromiso, pero con Dios, no contigo mismo, ¿no? Mira, cuando yo me convertí, recuerdo que desde ese mismo instante tuve la necesidad de compartir a las personas que Jesús me había perdonado. Por otra parte, tenía un deseo de que las personas se salvaran del infierno. Y es verdad que hoy sigo compartiendo su palabra, pero he de ser muy honesto. A lo mejor no con la misma pasión que al principio tenía. Esto es lo que en lo personal puedo ver que he abandonado de cierta manera la obra del templo para empezar a edificar mi propia casa. Tú tendrás tu razón y es tiempo de que puedas pues encontrar esa razón por la cual hoy no tienes esa pasión por Dios. Mira, el llamado de Dios es a volver a reedificar el templo que está inconcluso. Pero ¿cuál es ese templo? ¿Acaso tenemos que ir a Jerusalén para construirlo? De ninguna manera. Ese templo es nuestra vida, es nuestro corazón, es nuestra mente, es nuestra alma, es todo nuestro ser. Necesitamos edificar nuestra vida con la palabra de Dios. Necesitamos que los anhelos, las virtudes y los deseos de Dios se impregnen en nuestro corazón para que podamos vivir para Él. Hoy, la obra de tu vida está inconclusa y muy probablemente esté suspendida, pero es tiempo de volver a edificar. David, por favor, ¿nos haces favor de leer Ageo capítulo 1, versículos del 5 al 7? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco de otro. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Qué llamado tan profundo. Antes de dar inicio a cualquier obra, a cualquier reedificación del templo, Dios nos llama a meditar en nuestros caminos. Quiere que seamos honestos y que dejemos por un momento las apariencias. La gran mayoría de nosotros sabe cómo contestar a las grandes incógnitas que hay en este mundo. Conocemos prácticamente todas las respuestas que la Biblia nos ofrece si alguien está necesitado. Pregonamos a alta voz que Dios ha transformado nuestra vida y que de la misma manera puede transformar la suya. Pero en nuestra intimidad, en lo profundo de nuestro corazón, no hay paz muchas veces. No hay verdadero amor. No hay un gobierno absoluto de Dios en nuestra vida. No hay un anhelo genuino por la salvación de las almas, de las personas. Por otro lado, estamos ocupados en solo cubrir el molde. Así es, estamos artesonando nuestras casas, adornando nuestra vida, guardando apariencias. Y aunque supuestamente estamos logrando nuestras metas, nuestros deseos, nuestros anhelos, la realidad es que si no estamos viviendo en los planes de Dios,
no podemos disfrutar el camino de santidad. La vida de apariencia es una etapa por la que todo creyente camina. Algunos caminan toda su vida por esta vereda, pero en algún momento de nuestro andar con Cristo habrá un llamado a meditar en nuestros caminos para corregir esta deficiencia. Sembramos, comemos, bebemos, vestimos, trabajamos y aún así no estamos plenos. Y si no hemos corregido esta deficiencia, la de aparentar, y decimos que así estamos plenos, la realidad es que es por dos razones que puedes decir esto. La primera, porque te gusta justamente aparentar, te gusta tener un nombre, te gusta que la gente te glorifique a ti, te gusta quedar bien. O si no, la otra razón es porque verdaderamente no conoces a aquel que sacia por completo tu alma. Cuando Jesús compartía la palabra durante su ministerio, la mayoría de los fariseos, conocedores de la Escritura, los que decían estar cerca de Dios, los que en realidad solamente guardaban las apariencias, eran los que le perseguían. Decían que estaban con Dios, pero en realidad estaban rechazando al mismo Dios hecho hombre. Bueno, muchos de nosotros pudieran hoy estar diciendo que Dios transformó su vida, que Dios ha hecho grandes cosas en él, pero cuando se trata de obedecer la palabra, la hacen a un lado. Cuando tienen la oportunidad de compartir de Cristo, tampoco lo hacen. Y peor aún, algunos que dicen que Dios ha cambiado su vida, siguen participando del pecado que los ha atado durante muchos años. Bueno, sea cual sea la razón por la que hoy quieres seguir aparentando algo, es tiempo de que medites en tus caminos. Ahora es el momento de que voltees tu mirada a Dios para tu salvación. Es verdad que la Biblia nos enseña que hay una salvación eterna, que es la salvación de nuestra alma, de la cual, para que esto suceda, necesitas arrepentirte y entregarle tu vida a Jesucristo, creyendo en su resurrección y en el pago por tus pecados. Pero si tú ya hiciste esto y eres ahora un creyente, también hay otra cosa que Dios quiere salvar en tu vida, que es el plan de Él para ti. Muchos de nosotros, o algunos, son creyentes, pero caminan o siguen caminando en sus caminos y no se han puesto a meditar que un día seremos llamados a cuentas y entregaremos estas según lo que hayamos caminado con Dios, no lo que hayamos hecho que supuestamente Dios camine como si mi camino, pero como que Dios lo camina por mí, guardando apariencias. Hoy es el día de que medites. Hoy es el día en el que tienes que ser honesto y ver en verdad dónde estás posicionado en tu relación con Dios. Vamos a leer, por favor, 2 de Corintios, David, capítulo 6, versículo 2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Así es, Dios todo el tiempo ha escuchado, ha visto tu vida. Y Él, sabiendo esto, se acerca ante nosotros, se pone delante de nosotros y nos dice que ahora es el tiempo, que ahora es el día de tu salvación, ya sea la salvación de tu alma o ya sea la salvación del plan de Dios en tu vida. Vamos a leer nuevamente, otra vez un versículo de Ageo, del capítulo 1, el versículo 8, por favor, David. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. El 8. Subid al monte y traed madera,
y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Escucha esa voz que se emite desde el mismo cielo, en donde Dios te invita a que comiences o renueves tu relación con Él. Ven, sube al monte, ten un encuentro con el Señor, trae toda tu vida y entrégate por completo. No te estoy hablando que intentes ser perfecto o buena persona, ni tampoco de que vengas confiado en tus capacidades para servirle o amarle. Te estoy hablando de que vengas en humildad, confesando tu deslealtad y tu infidelidad hacia Él, reconociendo tu incapacidad de amarle y aceptando tu bancarrota espiritual. Solo si haces esto, podrás empezar nuevamente la edificación del templo. Y si verdaderamente lo haces con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, Dios pondrá su voluntad en ti y se glorificará. Así es. Dios quiere glorificarse en ti. Dios quiere establecer su voluntad en ti. Él quiere hacerlo. La decisión de subir al monte y llevar nuestra vida es nuestra. Vamos a leer, por favor, ahora sí, Ageo capítulo 1, versículos del 9 al 11. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Dios nos ama con amor eterno. Dice la Biblia que con amor eterno nos ha amado, que por tanto prolongó su misericordia. El amor de Dios es inalterable por cada uno de nosotros. Pero nuestro pecado, nuestra infidelidad y deslealtad nos impiden disfrutar su santidad. Cuando la Biblia nos enseña que Dios trae algún tipo de juicio a esta vida, en este caso la sequía, es porque nuestro estado de pecado nos impide convivir con su estado de santidad. Recordemos que Él es justo y nuestra injusticia no puede convivir con su perfecta justicia. Es por esta razón que Dios en Cristo sació toda su justicia para que nosotros pudiéramos vivir en su justicia y en su santidad. Esto es bien importante remarcarlo, porque muchos de nosotros queremos vivir en nuestra justicia y en nuestra santidad. Y eso nos convierte en apariencia. No es justicia y no es santidad. La Biblia dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. O sea, lo compara con los desechos. Y muchos de nosotros, diciendo que creemos en Cristo, queremos seguir caminando en nuestra propia justicia. No, en Cristo Dios sació toda la justicia. Vamos a leer, por favor, David, 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, ahí está la verdadera justicia, en Jesús, no en ti. Aproximadamente pasaron 7 años para que el pueblo de Dios reiniciara la obra del templo. ¿Cuánto tiempo más necesitas?
La vida del creyente nunca se ha tratado del creyente. La vida del creyente siempre se ha tratado de la gloria de Cristo manifestándose en el creyente. Ahora bien, pensando en esto, ¿cuántas de las cosas que hoy vives verdaderamente es la gloria de Cristo manifestándose en ti? ¿Utilizas a Dios como muleta para seguir tu corazón? No lo hagas, por favor. Porque la Biblia nos enseña que viviendo así, siguiendo tu corazón, solamente encontrarás la perversión y la muerte espiritual. David, por favor, lees Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? No sigas tu corazón. Sigue a la palabra de Dios. Sigue a Jesús. Si tú realmente quieres dejar la apariencia y convertirte en verdaderamente un instrumento útil, necesitas hacer a un lado todo lo que es tuyo y poner a Dios en el centro de tu vida para que Él sea el que te conduzca, que te guíe, que te lleve a cualquier lugar. Ese es el punto. No es yo diciéndole a Dios qué es todo lo que deseo y forzando a que Dios haga lo que yo quiero. Los únicos deseos que van a permanecer son los que van a ser puestos en el altar. Esos que tendrán que ser probados con el fuego para que, si realmente provienen de Dios, van a quedar con una fe perfecta para poder seguir sobre eso. Pero muchos de nuestros anhelos, si fueran puestos en el altar, serían quemados y no quedarían ni cenizas de esto. Así que el llamado es a no seguir tu corazón, es a seguir la palabra de Dios. Vamos a leer, por favor, David, Ageo 1:12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y de todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, cómo le habían enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Espero que tus oídos y tu alma estén atentos a la voz de Dios. Así como Zorobabel, Josué y todo el pueblo la oyó y temió, hoy nosotros tenemos la oportunidad de temer a Dios. Así es. La pregunta aquí es, ¿qué es temer a Dios? Es aceptar su grandeza, es reconocer mi debilidad y mi pecado y reverenciar su nombre, entendiendo que mis actos merecen ser castigados por la justicia de Dios. El temor a Dios no es un simple miedo, el miedo paraliza, el miedo nos hace alejarnos. El temor a Dios es aceptar que mis actos son merecedores de un castigo, pero que sabiendo la grandeza y la misericordia de Dios, me lleva a humillarme y a reverenciar el nombre de Dios, sabiendo que Él es bueno, que Él es amoroso y me puede perdonar. Pero esto es porque en realidad he entendido que mi pecado merece un castigo. Por eso dice que Zorobabel, Josué y el pueblo temió a Dios. Sabían que lo que habían hecho de suspender la obra y no volver a querer reedificarla estaba mal delante de los ojos de Dios, porque estaban tan enfocados en vivir para sí que habían abandonado a Dios. Y lo peor es que decían que amaban a Dios. Ese es el problema. El problema es la hipocresía con la que hemos vivido tanto tiempo. Decimos que amamos a Dios, decimos que ha transformado nuestra vida y seguimos nadando en el mismo pecado. Seguimos sin confesar a Cristo. Seguimos odiando. Seguimos juzgando. Para vergüenza lo digo,
Porque como bien dice Pablo, que soy el pecador más grande de todos. Yo soy el primero. Y esa es la posición que cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo tiene que encontrar. Reconocerse como el más grande pecador que ha habido. Porque solamente tú sabes todos tus secretos. Pero te tengo una sorpresa. También Dios. Nosotros podremos aparentar delante de todas las personas que somos grandes creyentes, que somos buenas personas. Pero en tu mente, tu conciencia, pero sobre todo delante de Dios, es mentira. Así es, tenemos que temer a Dios, no tenerle miedo, temerle, saber que estoy mal, pero que Él es suficiente. Y a través de esa suficiencia, yo me humillo y lo reverencio para que pueda aceptar el perdón de mis pecados y que Él me regale la vida eterna. El temer a Dios es el primer paso a verdaderamente escuchar la voz de Dios. Es reconocer tu maldad. Vamos a leer, por favor, Ageo, capítulo 1, versículos 13 y 14. David, por favor. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Hay algo en estos versículos que verdaderamente llama mi atención. Y es que dice: y despertó Dios el espíritu de, ya sea Zorobabel, Josué, el pueblo, pero también a ti. Y despertó Dios el espíritu de. La Biblia nos enseña en Juan 3:27 que no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Por lo que, entendiendo esto, es solamente Dios quien puede despertar nuestro espíritu para obedecerle. La gloria es para Él. No son tus fuerzas, dice la Escritura, sino es a través de su espíritu. Al igual que todo lo que proviene de Dios, el amor, el perdón, la verdadera fe, la gracia, también el arrepentimiento, es un regalo que proviene del corazón de Dios. No te levantas tú un día o te viene a la mente: ¿sabes qué? Ahora sí me voy a arrepentir, ¿no? Ahora sí ya no puedo más. Posiblemente algunos han querido cambiar aspectos de su vida y lo intentan. Y a lo mejor por un tiempo pudieran lograr algo, pero al cabo de unos días, semanas, meses, incluso años, se regresa a la misma conducta. Porque a través de las fuerzas no puede haber un cambio. Realmente el cambio verdadero del espíritu proviene de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Muchas veces tú has querido cambiar X o Y cosas y lo intentas y no puedes. Y cuando Dios, viendo esta aflicción de no poder, se acerca a ti con un mensaje, con una lectura, con un discipulado, con lo que sea, y entonces te ofrece el perdón, es cuando lo puedes tomar. Pero lo más chistoso es que muchos no lo toman. No entienden que es el momento. En tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Es cuando Él llega, es cuando Él se presenta y te da el regalo. Es cuando Él toca. Así que si tú hoy, meditando en tus caminos, que ese fue el llamado ahorita, has entendido que tus caminos están mal delante de Dios, Dios se pone frente a ti
y te dice, es tiempo de arrepentirte. Así es el regalo que Dios ha traído hasta ti. Vamos a leer, por favor, 2 de Timoteo 2, versículos 25 y 26, para que podamos ubicar que Dios regala el perdón, regala el arrepentimiento. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así es, por si quizá Dios les conceda el que se arrepientan para conocer la verdad. Dios es el que concede el arrepentimiento. Y hoy, al oír su palabra, tienes la gran oportunidad de aceptar y de decidir por esta gran opción que Dios te está dando. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, yo estoy con vosotros. Pero esta declaración de Dios tiene que ver con la necesidad de que Él despierte nuestro espíritu para arrepentirnos y así edificar el templo. Primero deben arrepentirse, ubicar que hicieron mal y después van a poder reedificar el templo. El yo estoy con vosotros nunca ha sido en el sentido de que puedes hacer lo que quieras y Dios tiene que solapar tu pecado. Nunca Dios ha dicho eso de tal manera. No es, no te preocupes, yo estoy contigo, haz lo que quieras, aquí estoy. Jamás ha querido decir eso. El yo estoy con vosotros es un susurro a tu oído, a tu alma que te dice, yo estoy contigo, arrepiéntete. Así es. Escucha la voz de Dios que te dice, arrepiéntete. Acepta este regalo que hoy Él te concede y entrégale tu vida por completo. No reserves nada, no te quedes nada, entrega todo. Hace algunos años escuché una historia, llamémosle de esta manera, una experiencia en la que una persona le decía a Juan Manuel de León, quiero entregarme, ¿no? Y le decía a Juan Manuel, entrégate, ¿no? Y él le decía, es que tengo muchos rollos, primero quiero arreglar mis rollos y después me entrego. Y Juan Manuel le decía, entrégate con todo y rollos. El punto es, entrégate, acepta que vives mal y entrégate. Y Dios es el que va a implementar la santidad en ti. Así es. Las primeras palabras en el ministerio de Jesús fueron, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este Jesús es el mismo que caminó una vida perfecta y recta delante de Dios y de los hombres. Después de un tiempo de ministerio, creemos que fue alrededor de 3 años y medio, después de este tiempo, cuando Judas Iscariote lo entregaba por unas monedas de plata, por lo temporal, por lo que se acaba, por eso lo entregó Judas y por eso a lo mejor nosotros lo estamos entregando. Después de este momento, cuando Jesús fue llevado al concilio y fue juzgado injustamente, y después de ahí fue llevado al Calvario, este Jesús, siendo crucificado, era un espectáculo completo para las personas. El perfecto estaba siendo castigado. El rey era menos que siervo. Dios era contado entre los pecadores. Así es. En ese lugar donde todos los que pasaban le injuriaban y se burlaban de él, incluso los mismos malhechores que estaban a un costado, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, incluso ellos se burlaban. En toda esa escena, Jesús exclamó a gran voz las siguientes palabras: Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. La realidad es que no supieran lo que estaban haciendo, sino que no alcanzaban a comprender que su maldad era merecedora del castigo eterno, era merecedora del infierno. Y por esa razón estaba ahí Jesús, pagando el mismo infierno que ellos merecían. Les estaba predicando con su vida que el infierno era real. Les estaba diciendo, esto es lo que merecen sus pecados, pero esto es lo que yo quiero hacer por ustedes, perdonarlos. Así es. Mientras todos los hombres se seguían burlando de él, las palabras que Jesús había exclamado estaban haciendo ruido fuerte en el corazón de uno de los malhechores. Así es. Todo el mundo seguía burlándose, pero las palabras de Jesús estaban tocando el corazón de muchas personas. Y uno de ellos era un malhechor que estaba siendo crucificado al lado de él. Un tiempo después de esto, el otro malhechor, sin temor a nada, con altivez y con arrogancia, se dirigió a Jesús diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate tú y sálvanos a nosotros. La verdad es que este malhechor no había entendido nada. ¿Y cuántos de nosotros no hemos llegado con Dios a retarlo? Como si Él tuviera un compromiso de hacer lo que yo quiero hacer mal. Este malhechor solamente quería bajarse de la cruz para seguir siendo un malhechor. Y todavía retó a Jesús. Si tú eres quien dices, bájate tú y bájame a mí. Qué desfachatez. Y así caminamos con esa desfachatez. Gracias a Dios, por otra parte, el otro malhechor estaba y seguía meditando en las palabras de Jesús. Igual, reprendiendo al otro malhechor, le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Así es. Este malhechor había entendido la gravedad de su pecado. Había entendido que Jesús era el que quería perdonarle. Y entonces, a grande voz, reprendió al otro malhechor. Y entonces le hace ubicar que ellos sí merecen este castigo. Él no podía dirigirse después de esto a Dios sin haber ubicado que él merecía este castigo. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que nuestros actos merecen. Pero Jesús ningún mal hizo. Después de esto, con toda humildad, este malhechor se dirige a Jesús y le dice las siguientes palabras. Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Es impresionante ver lo que este malhechor estaba haciendo. Es digno de recordarlo porque fue un verdadero arrepentimiento. Él había reconocido a alta voz que sus pecados merecían ser castigados. Y en ese lugar donde ya no tenía ninguna esperanza, ninguna, estaba perdido, iba a morir, se iba a ir al infierno. En ese momento las palabras de Jesús tomaron vida, diciendo, perdónalo porque no sabe lo que hace. Él entendió que iba al infierno, entendió, ya sabía lo que había hecho. Entonces en ese momento se dirige a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Este malhechor hizo
lo que la Escritura nos enseña para poder salvarse. Dice el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así es. Este malhechor ve a Jesús y le dice, Señor. Reconoce en su corazón que Él es Señor, que Él es Dios, que Él es suficiente. Y después le dice, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Y entonces vive esa segunda parte del versículo que acabamos de citar. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Él sabía que Jesús iba a morir, pero que también iba a resucitar, que era el Cristo designado para nosotros, que era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Y creyendo en esto le dice, cuando resucites, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. No le exigió nada, le pidió perdón, se arrepintió, le dijo, creo en ti. Lo confesó como Señor y creyó que se iba a levantar de entre los muertos. Y entonces Jesús, conociendo el corazón de este malhechor, sabiendo que verdaderamente se había arrepentido, las palabras que le cita son increíbles. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es. El malhechor vivió Romanos 10:9 y dice al final, y serás salvo. Y Jesús se lo confirmó. Jesús le dijo, estarás conmigo hoy en el paraíso. Así es. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es tan grande que hoy te está invitando a arrepentirte, que hoy te está gritando a lo profundo de tu alma que necesitas arrepentirte, que necesitas abandonar tu vida de pecado, que necesitas rendirte y que necesitas por fin y una vez, por todas las veces ya, mejor dicho, seguirlo solo a Él y no a ti. Dice la Biblia que si tú hoy quieres aceptar a Cristo, quieres reconciliarte con Dios, Él está delante de ti para que tú puedas aceptar este gran regalo. La Escritura nos enseña en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, en el versículo 20, las palabras de Jesús son: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así es. Tú no hiciste nada. Dios te ayudó a meditar en tus caminos. Dios te está trayendo el perdón hasta tus manos, hasta delante de ti. Hoy solamente tú tienes que arrepentirte y abrir las puertas de tu corazón. Si verdaderamente has entendido que estás viviendo mal, independientemente que seas creyente, es tiempo de reconciliarte con Dios. Es tiempo de edificar el templo. Es tiempo de reedificar el templo, cualquiera que sea tu condición. Es el momento. Así es. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Si tú hoy estás deseoso, listo para confesar a Jesús como el Señor y creer que Dios le ha resucitado de entre los muertos para ser salvo, yo voy a hacer una oración. Voy a pedirle a Dios que nos perdone. Y esta oración, tú desde el fondo de tu alma, dirígela hacia Dios, repítela conmigo si quieres, o ponle tus palabras, pero el objetivo es que te arrepientas, que aceptes que tus pecados te han separado de Él
y que por esta razón necesitas la justicia de Dios en ti para no ser castigado. Así es. Así que si tú quieres, yo voy a orar y tú puedes orar conmigo. La oración por sí sola no salva, quiero aclararlo. Lo que va a salvarte es el aceptar que estás perdido, el reconocer que Dios te ama, el reconocer que Jesús es el sustituto que tú necesitas y con esto arrepentirte y suplicarle a Dios que te regale la fe y que entre a tu corazón para que el Espíritu Santo te selle para la vida eterna. Así que con esto yo voy a orar. Así que te pido que donde quiera que tú estés, sentado, parado, acostado incluso, o si te quieres arrodillar, te pido por favor que tomes esta gran oportunidad de arrepentirte. Vamos a orar, por favor. Amado Señor, muchas gracias Dios por traer este gran mensaje a mi corazón. Gracias porque hoy entiendo que yo camino mal delante de ti, que ninguna justicia mía es merecedora de alabanza, Dios. Por el contrario, todos son trapos de inmundicia, Dios. Y con esto en mente vengo a pedirte perdón, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname por todos mis pecados, Señor, por todos los que he cometido. Así que Dios, yo te pido que me limpies con la sangre de tu Hijo Jesús. Yo creo en Él. Yo confieso que Él es el Señor. Y también creo que Él pagó mi infierno, Dios, y que al tercer día resucitó. Y creyendo en esto, también creo en la promesa de la vida eterna. Por esta razón, te pido que transformes mi mente, que transformes mi alma, que cambies mi corazón y toda mi vida, Señor. Y que cada átomo que hay en mí se vuelva hacia ti, Señor. Te pido que entres a mi corazón, Dios, que me regales tu Santo Espíritu, Señor. Y que me des la esperanza de poder encontrarme delante de ti. Todo esto, Señor, te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, así es. Hoy, si tú tomaste esta gran decisión de aceptar a Cristo, dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 12, las siguientes palabras, y es una gran promesa para ti. David. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, qué gran promesa. La realidad es que no todos son hijos de Dios. La Biblia nos enseña que es hasta que nos arrepentimos y le recibimos, que es que Dios nos da el derecho o la potestad de ser sus hijos. La Biblia también nos enseña que nosotros siendo malos, a nuestros hijos, si nos piden pescado, no les vamos a dar ni serpientes ni escorpiones. Bueno, de la misma manera, dice que si nosotros le pedimos el Espíritu Santo a Dios, Él nos lo va a dar. Así que si hoy tú te arrepentiste, invitaste a Cristo a tu corazón, verdaderamente Dios te regaló el Espíritu Santo y te ha sellado para que seas su hijo para siempre. Un hijo no se rechaza, y menos Dios. Y hay otra promesa en la Escritura que dice, no os dejaré huérfanos. Así que si hoy tú has sido hecho hijo de Dios, ten confianza. Esta es la gran promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna, ser sus hijos. Así es. Y por último, quiero leer el capítulo 15 del libro de Ageo, del capítulo 1, el versículo 15 del libro de Ageo, que dice,
en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Ese día volvieron a trabajar en reedificar el templo. Bueno, hoy, 7 de junio del 2020, es el día que si tú te arrepentiste, has comenzado una nueva relación con Dios y has pasado a ser parte de su familia. Este día no se olvida, así como la Escritura da fechas concretas, hoy puede ser tu fecha. Bueno, pues ahora sí que no sé si alguien tenga alguna duda, si alguien tenga algún comentario, alguna pena, algún trauma, lo que quieran compartir. Espero que hayan podido tomar esta gran decisión de arrepentirse. Si alguno de ustedes nos escucha por primera vez y ha tomado esta decisión, puede enviarnos un mensaje privado si lo quieren a nuestra página y poder darle un seguimiento de cómo poder crecer en su relación con Dios. ¿Hay alguna duda? Por favor, esperemos algún tiempo para poder resolverlo. Entonces, bueno, pues viendo que no hay ninguna duda, gracias a Dios, vamos a dar pues gracias por esta enseñanza y pues que Dios nos traiga con bien los siguientes estudios, ¿ok? Samuel, ¿nos puedes ayudar? Padre, pues gracias por esta preciosa enseñanza, Dios. Gracias por haber tocado en los corazones de todos nosotros. Te rogamos, Dios, que no permitas que echemos esto en saco roto, sino que arreglemos nuestras vidas, Dios. Cada uno de nosotros sabe pues aquello que está mal, y te rogamos, Dios, nos des la gracia para arreglar a todo aquello, Padre. Gracias, Dios, por este precioso estudio, por la vida, Dios, de todos los involucrados, y te rogamos, Dios, tú nos sigas guardando y cuidando a todos nosotros, Señor, en medio de esta contingencia. Bendice este día, Dios, y permítenos poder estar con bien y tráenos con bien, Dios, para la siguiente semana. Todo esto te lo pedimos por Jesús y para toda tu gloria. Amén. Bien, pues gracias a todos ustedes por su presencia en el internet, en esta transmisión, y no nos queda más que despedirnos deseando que Dios los bendiga. La foto, esta es la foto del día de hoy, la foto del recuerdo de este día. Que Dios los bendiga.